Como cristianos sabemos, ¿verdad?, que se ha suscitado un conflicto entre Dios y Satanás. Satanás busca esa adoración a través de distorsionar la imagen que nosotros tenemos, el concepto que tenemos de Dios. Y a través del perdón nosotros conocemos mejor el perdón de Dios, que en esencia eso es su carácter. El Dios creador ha estado aquí en la tierra y ha vivido entre nosotros 33 años. Él nos entiende y Él nos comprende. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Quiero darles la bienvenida a mis compañeros y antes de que se presenten, me gustaría que vayan pensando en la respuesta de esta pregunta. ¿Qué emociones experimentas cuando estás en medio de un conflicto? Mi nombre es Antonio Lerma y la verdad es que las emociones que experimento a veces son muy contradictorias. Si intento salir por mi fuerza, digamos, y mis conocimientos, a veces me abrumo. Pero a veces, cuando pienso en qué haría el Jesús en este momento, como que me da cierta paz. Mi nombre es Ruth Badilla y definitivamente cuando estoy en conflicto, así como está el conflicto externo, está un conflicto interno dentro de mí. Y solo tomando ciertos momentos de pausa y reflexión puedo lograr discernir. Hola, mi nombre es Ricardo Sosa y ¿qué emociones experimento cuando estoy en un conflicto? Me parece que inclusive desde antes hago todo lo posible para evitarlo, ¿no? Pero ya estando allí intento pues empujar hacia adelante y para salir del otro lado. Mi nombre es Esther Córdoba. Y algunas de las emociones que experimento cuando tengo un conflicto, pues es falta de confianza, angustia. Sin embargo, cuando pienso en el conflicto que me asedia, pues reflexiono en la palabra de Dios y eso me da paz. Vamos a continuar nuestro estudio de esta ocasión, pero antes vamos a una palabra de oración. Muy bien. Eterno Padre que moras en los cielos, de nuevo, Señor, nos encontramos ante ti, agradecidos por todo lo que tú nos das. Te pedimos que el estudio de tu palabra sea de beneficio para nuestro corazón, para nuestra alma, así como lo sea para las personas que nos estén escuchando. Bendícenos, ayúdanos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La lección de nuestro estudio es la lección número 9, que se titula El conflicto cósmico. Y todos nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad?, que se ha suscitado un conflicto entre Dios y Satanás. Y realmente ese es un hecho inexplicable, porque en un mundo tan perfecto, ¿quién fue capaz, verdad, de irrumpir en esta perfección? Existe una parábola que nos hace referencia, ¿verdad?, a un sembrador, a un agricultor que sembró semillas sobre un campo muy fértil y que de repente surge la mala hierba. Me gustaría que comenten, ¿verdad?, acerca de, hablando espiritualmente y del conflicto, ¿verdad?, ¿a quiénes representa la buena semilla, a quién representa la cizaña y a quién representa el campo? Para ir entrando en el contexto de nuestra lección. Me parece a mí muy interesante que esta parábola pues da a entender que, da a entender que el sembrador no tenía planeado sembrar la semilla de cizaña, ¿no? Fue algo que se coló quizá de una forma inexplicable, pero también me parece interesante, me lleva a reflexionar que para este conflicto que existe entre el trigo y la cizaña, debía dejar que se desarrollara hasta cierto punto. Vaya, que las cosas dieran su fruto respectivo. Pensando en el contexto de lo que hemos estudiado y lo que vamos a seguir estudiando en la lección, me lleva a pensar también que algo muy similar está sucediendo en la tierra. No es posible, digamos, hacer juicios prematuros y es necesario que las cosas se desarrollen y, como dijo Jesús, que cada quien dé su fruto.
Muy bien. Así es. Yo creo que Ricardo lo ha planteado muy bien, pero voy a hacer hincapié en el tema de la buena semilla y de la cizaña. Los dos tienen que crecer y tienen que dar un fruto claro. ¿Por qué no se arranca desde un principio? Uno podría pensar, ¿no? Porque el Señor hubiera tenido autoridad para borrar lo que hizo y volverlo a hacer o cambiar el plan. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque posiblemente, igual que el agricultor desea tener, o digamos, recoger el buen fruto de la buena semilla y descartar posteriormente la cizaña, yo creo que eso quiere hacer con nosotros. Se tiene que ver el buen fruto para no perder ni siquiera un grano bueno por arrancar un grano malo. Es importante resaltar la similitud física del trigo y la cizaña. Claro. Que la naturaleza, si los vemos uno al lado del otro sin que den su semilla, podemos confundirnos. Y esto es un llamado de atención hacia los que conocemos a Dios, hacia la vida cristiana. Porque va a llegar un momento en el que los cristianos nos vemos todos parecidos, pero nuestros frutos son los que van a marcar la diferencia si somos trigo, si somos cizaña. La misma Biblia va explicando la parábola y dice, el campo es este mundo y la buena semilla son entonces estos hijos de Dios que en medio de la imperfección buscan obedecerlo, buscan su perdón, buscan ese sacrificio de Jesús y esta gracia que nos otorga. Y la cizaña es tan similar que puede confundirse. Y la misma Biblia aplica otras parábolas, ¿verdad? De cómo que yo no voy a salvarme si hacías y entonces hasta que llega a darse ese fruto. Pero quiero resaltar un aspecto más y es Jesús mismo se coloca dentro de la parábola. Él es el sembrador y podría ser la historia diferente diciendo un sembrador tenía un campo que produjo. No. El sembrador salió a sembrar y el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, no sé si han tenido la experiencia de la agricultura, pero es un esfuerzo físico grande y ya cuando sale el sol y el desgaste, Jesús representa muy bien todos los participantes y la mala intención del enemigo, que de una forma sigilosa, cautelosa en la noche, fue y malintencionadamente hizo crecer la cizaña. Es más, me gusta hacer hincapié que el sembrador preparó el terreno para sembrar y sabiendo que había cizaña, seguía regando porque el grano bueno necesitaba agua. Y cuando el sol salía para los dos, para el trigo y la cizaña. O sea que se pueden sacar muchos ejemplos de esto y lo que está claro es que llegará un momento que el tiempo de la siega llegará y entonces ahí se separará el trigo de la cizaña. Claro que sí. Y quisiera retomar la idea, ¿verdad?, de que el sembrador sabía que el campo era bueno, era fértil. Y definitivamente cuando Dios creó el mundo, pues era un mundo perfecto, ¿verdad? Alguien por allí irrumpió y finalmente entró el pecado en el mundo. Me gustaría que nuestro público, ¿verdad?, nos dejara también respuestas a la siguiente pregunta. Allí en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube, me gustaría que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega Dios en tus conflictos existenciales? Siendo una guía y una fuente de esperanza, dándole sentido y dirección a mi vida. Dios para mí, como actúa, es en la forma en la que Él nos hace saber que venimos acá con un propósito. Entonces, ante los conflictos existenciales que tenemos, Él nos hace saber que venimos acá para algo y por algo. Entonces, Él es como que el todo de nuestras vidas. Bueno, pues para mí Dios es una persona muy importante. Lo digo como persona porque siento como si estuviera al lado mío, ya que muchas veces sé que no voy a tener la respuesta a lo que necesito, pero sé que siempre todo ocurre por un propósito que Él tiene para mí. Él es el que me da la confianza y la certeza de que cualquier problema que tengamos vamos a salir adelante y Él nos ayudará en cualquier momento. Gracias a todos por dejarnos sus comentarios, sus respuestas y por continuar con nosotros en este estudio. Me gustaría retomar el tema de que nuestro mundo era perfecto y que por el pecado, pues ahora tenemos consecuencias. Me gustaría que pensemos en el impacto que han tenido esas consecuencias del gran conflicto en nuestras vidas hoy.
¿alguno de ustedes quisiera comentar cuál es la consecuencia que estamos viviendo actualmente? Para mí la consecuencia, hay varias, pero para mí tal vez la fundamental es que vamos a morir. Eso es, para mí es lo importante, porque fuimos creados para vivir eternamente, no eternos, porque necesitábamos comer de este árbol de la vida y mantener una relación estrecha y directa con el Señor. Pero esta separación lo que provocó en primer lugar es que esta creación se va deteriorando, y en lo que se refiere a nuestra vida, y es cierto que las primeras generaciones llegaron a vivir hasta 900 años, pero luego con el tiempo fueron reduciendo, y llegamos al día de hoy que, bueno, gracias a la calidad de vida, a la medicina y tal, pues bueno, hemos recuperado algunos años, ¿no? Pero está claro que una de las consecuencias principales es que tenemos que morir o ser restaurados si el Señor viene antes de que alguno de los que estamos aquí pasemos por la muerte. Otra de las consecuencias para mí trágicas es esta separación de Dios en el que ahora tenemos que esforzarnos cada día por recuperarla. Lo que hablábamos en lecciones anteriores, no nos nace de forma natural el buscar a Dios, el amarlo. Tenemos que estar tomando decisiones constantes y conscientes día con día. Y qué difícil es cuando a veces termina el día y nos damos cuenta que tomamos decisiones que nos alejaron de Él. En situaciones chiquitas, en lo que dijimos, en lo que hicimos, en lo que dejamos de hacer. Y ahí tenemos entonces que pedir perdón y volver a ir restaurando. En mi caso yo me imagino así como esa relación, como si fuera una cuerda llena de puros nuditos porque se va rompiendo y hay que volver a anudar. Es una relación muy rota que... Qué privilegio saber que Él está dispuesto a volver a hacer ese nudito y continuarla, pero qué triste el tener que estar en medio de esto. Muy bien. Algo que me toca ver a mí en el ejercicio profesional, yo soy del área de la salud, y pues es la enfermedad. Y no solo la enfermedad por el hecho de que pues, nuestros cuerpos se deterioran y vamos perdiendo la salud, sino por el hecho de que trae sufrimiento. A pesar de los avances que han mencionado, sigue habiendo sufrimiento, ¿no? Y, desde el aspecto físico, pero al aspecto emocional, al social, al ambiental inclusive, ¿no? Así es, definitivamente el conflicto, esa es una de las consecuencias aquí en la tierra, ¿verdad? Pero también hubo consecuencias en el cielo. Recordemos cómo es que se origina en el cielo este conflicto, a través de una criatura creada que pretendía, ¿verdad?, ser un creador. Y me estoy refiriendo a Lucifer. Todos recordamos que era uno de los querubines que estaban allí muy cerca del trono de Dios. ¿Qué opinan ustedes en relación a esa rebelión que organizó este enemigo de Dios? La verdad es que es un tema complicado y mucho más de entender. Una persona, prácticamente podríamos decir, no sé, el tercero o cuarto, ¿no?, en el escalafón de la creación, que pudiera tener ese arrebato de locura, digámoslo así, ¿no?, de quererse como Dios, es un poco incomprensible, ¿no? Teniendo en cuenta, partiendo de la base que la creación de Dios es perfecta. Eso nos lleva a pensar, y en otros temas, en la escuela sabática hemos podido hablar del hecho de la libertad, ¿no? El Señor cuando crea seres libres. Y en esa libertad está la posibilidad de escoger. Y en el hecho de poder escoger, podemos decidir nuestra dirección. Satanás tomó la suya, lógicamente. Creo que en la forma en la que presentaste la pregunta, Esther, también estaba ahí la respuesta. Es una cuestión de adoración, ¿no? El hecho de tomar ese lugar, de recibir la alabanza de otros seres creados, la Biblia da a entender que esa era una de sus inspiraciones iniciales, de nuevo, es imposible saber por qué se originó, pero sí podemos entender que ese era uno de sus objetivos, ¿no? Inclusive en varias ocasiones él lo busca en esta tierra e intenta lograrlo. En ese sentido, pareciera ser que el enemigo, que Satanás, pretendía tomar el lugar de Jesús por la fuerza,
pero Él lo vuelve a tomar de regreso con amor y con sacrificio. Así es, y perdón, fue tanta la influencia, ¿verdad?, que la Biblia menciona que fue expulsado del cielo, pero que no se vino solo a esta tierra. Influyó de tal modo que la tercera parte de los ángeles, pues también convino con él en esta rebeldía. Adelante. Parte de lo que nos cuesta entender todos estos porqués, y es natural que nosotros como seres racionales, desde que estamos pequeñitos, preguntamos todos los porqués y queremos entender el mundo, y eso nos lleva a investigar y muchas cosas buenas. Pero hay ciertos límites, y en esta historia hay uno muy particular, y es nuestra historia como seres humanos empieza después de estos acontecimientos. Y si bien Dios nos ha dejado rastros de la historia en la Biblia, nos ha ampliado la historia a través de libros como los que mencionaba ahora el doctor Lerma, hay ciertas partes que nos va a costar comprender, y más de pronto si queremos detalles profundos, y es así como, espera un momento, hijo, hija, que va a llegar un momento en el que vamos a explicar todo como esos detrás de escenas que a veces se hacen en los programas. Pero Satanás busca esa adoración a través de confundirnos a las otras criaturas, a los ángeles, a los humanos, sobre el carácter de Dios. Él quiere distorsionar la imagen que nosotros tenemos, el concepto que tenemos de Dios, y lo hizo con Adán y Eva cuando les dijo, Dios les dijo que van a morir. Empieza a generar en nosotros duda y confusión, y lo sigue aplicando aún en nuestros días. Cuando conversamos especialmente con los jóvenes, pero igual a los adultos nos pasa, hay muchos momentos en los que empezamos a poner en duda, y las situaciones del mundo, los problemas que, como ahora mencionábamos, las consecuencias del pecado, nos dan muchos argumentos para debatir. ¿Será que si Dios es tan bueno, como hemos estado aclarando a lo largo de la lección? Y qué hermoso saber que en la Biblia están las respuestas. Así es, Ruth. Es un tema que de repente nos causa un poco de, confusión, porque nuestra mente humana no alcanza a comprender. Sin embargo, vamos a escuchar la opinión del experto respecto a este tema, específicamente con la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante comprender que el conflicto entre Dios y Satanás no es una cuestión meramente de poder, sino una controversia de otro tipo? ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? El plan de Dios era una eternidad con sus criaturas, compartiendo el amor que Él en un momento disfrutó en la intimidad de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego creó los distintos seres, entre ellos los ángeles. Y era compartir ese amor, pero hubo algo que hizo un gran paréntesis, y ese fue la lucha que se originó en el corazón de Satanás, y que nosotros conocemos y llamamos, y lo que habla la lección de esta semana, el gran conflicto, el conflicto cósmico. Como esta es la lección del domingo, alguien hizo esto, esa es la parábola. Alguien plantó la mala semilla, alguien sembró el mal, y esto cambió toda la imagen y la perspectiva de lo que se podría esperar que iba a suceder en el cielo. El enemigo empezó a acusar a Dios, empezó a sembrar dudas, y muchos seres se dieron cuenta que había otra posibilidad de llevar en su existencia. Y fue cuando muchos siguieron al enemigo, y desgraciadamente, como lo presenta la Biblia, ese conflicto vino aquí a la tierra. Este tema del conflicto nos ayuda a entender por qué hay sufrimiento, por qué hay problemas en la tierra. Da mucha luz a la pregunta de por qué existe el mal en nuestro medio. Y en medio de ese conflicto se manifiesta el amor de Dios. Y aunque fue negativo, en otro sentido, sacando algo bueno de lo malo, fue que gracias a este conflicto, el amor de Dios se reveló mucho más amplio y mucho más profundo en sus acciones por el ser humano, en sus acciones por el mismo Satanás, y finalmente en su maravilloso amor manifestado en la cruz de Calvario, que no pudo haber sido diferente si no se hubiera existido este conflicto. Así es que este tema va a ser gran ayuda para entender la lucha entre el bien y el mal y el problema del sufrimiento en nuestros días. Agradecemos al experto por la respuesta y continuamos con nuestro estudio. Quisiera enfatizar que el
tema central del conflicto cósmico es poner en tela de juicio el carácter de amor de Dios. Satanás lo que pretende es acusarlo, difamarlo, de modo que nosotros, sus criaturas, ¿verdad?, perdamos esa relación con Él, que no lo tengamos como el Dios creador y que lejos de adorarlo, pues nos desviemos. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué hábitos espirituales, qué prácticas nos ayudan a acercarnos a Dios y poder experimentar que el carácter de Dios realmente es un carácter de amor? ¿Qué hacen ustedes para fortalecerse y entonces corroborar que Dios es amor, que es precisamente echar por tierra lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos? Yo personalmente creo que solamente hay 3 vías. Bueno, solamente. Yo tengo 3 vías. Igual alguno tiene una cuarta, no lo sé. Pero, por ejemplo, la lectura, la oración y la predicación. Yo creo que son las 3 patas del trípode, ¿no?, de una mesa. Yo creo que eso es fundamental. No podemos llamarnos cristianos si no practicamos las 3. No podemos fortalecer nuestra creencia y nuestra fe en Dios si no practicamos las 3. Evidentemente que cada uno en su medida, ¿no? Habrá algunos que practiquen más la oración que la predicación, otros más la lectura que la oración. Cada uno conoce su corazón y su relación personal con Dios, ¿no? Pero yo pienso que esas 3 prácticas deben estar presentes. Dentro de una de esas 3 quiero hacer énfasis en la parte de testificación a través del servicio. Estaba recordando el versículo que dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, así como el sembrador, ¿verdad?, hacía su parte, siempre nos ha dado la pauta, siempre nos ha dado el ejemplo. Y es interesante, y las investigaciones científicas ahora demuestran, y de hecho cuando estamos en la terapia trabajando casos de depresión, buscamos mucho que las personas puedan ponerse al servicio de otros, ponerse en práctica, conectar, ayudar, servir. Cuando dejamos de centrarnos en nosotros y nuestros problemas y conectamos con otros, hay muchísimos beneficios desde nuestra autoestima, porque nos da la satisfacción del logro, desde la parte del bienestar en general, porque cuando damos, al final todos los neurotransmisores reaccionan y nos hacen sentir bien. Y entonces Dios es interesante cómo todo lo diseña para nuestro bien. Incluso, ¿verdad?, la oración, cuando de pronto estamos tan abrumados y hablamos con Dios, vaciamos todos nuestros pensamientos y nos da paz. Y aspectos esto, y en una lección veíamos, el amor entre más se da, más se multiplica. No es esto de que doy y me quedo y ahora qué hago y tengo que esperar a que crezca en mi amor. No, entre más compartimos, más nos hace crecer. Y quisiera desafiar de pronto a las personas que nos ven para que intenten poner en práctica el servicio y van a ver cómo incluso el estado de ánimo cambia. Y por supuesto, no solo nuestro estado de ánimo, nuestra mente va a estar más clara para comprender realmente el carácter de Dios. Es que a veces cuando nos focalizamos en nuestros problemas, los hacemos todavía más grandes. Claro. Y yo creo que es una buena terapia, ¿no?, como psicóloga, preocuparnos más por el problema del ajeno que por nuestros problemas. Yo, si me permites, una pequeña experiencia personal. Ahora hace un tiempo, unos meses atrás, ocurrió una desgracia en la zona de Valencia, de España, aunque os recordáis que hubo unas torrenteras, inundaciones. Mi hijo vive en Valencia, no le ha pasado nada a él, pero iba a quitar el barro, ¿no?, como otros miles y miles de jóvenes. Y me decía, papá, esto, aquí hay gente que lo ha perdido todo. Semanas anteriores hablaba con él y él me contaba algunos problemas que tienes y esto, lo otro y tal. Y yo le pregunté después de lo que me dijo, hijo, ¿qué? Y aquello que dice, papá, olvídalo. Viendo cómo está la gente aquí, lo mío era una tontería, ¿no? Entonces, a veces uno se centra en su yo y se olvida de que alrededor nuestro lleno. Por eso cuando yo decía la predicación y tú has dicho a través del servicio, es fundamental. O sea, si nos dedicamos a los demás,
es que nuestros problemas, yo no digo que van a desaparecer, porque tampoco sería eso, pero se relativizan bastante. Se dimensionan adecuadamente. Sí. Creo que otra práctica que ayuda a hacer esa misma dimensión y que me parece que contesta muy bien el hecho de que Satanás ha puesto una acusación hacia el carácter de Dios, ¿no? Ha dicho que es un Dios de juicio. Algo que nosotros podemos hacer es perdonar. Diría yo que si estas 3 prácticas son el trípode, la oración, la testificación y el estudio de la palabra, la tabla de la mesa es el perdón. Porque a través del perdón, precisamente ponemos esto en práctica, ¿no? Descentralizamos de qué es lo que me pasó a mí, lo podemos poner hacia los demás, y a través del perdón nosotros conocemos mejor el perdón de Dios, que en esencia eso es su carácter. Definitivamente concuerdo con ustedes, y a mí me parece que un vínculo que nosotros podemos tener directamente con Dios es lo que ustedes han dicho, y solo quiero enfatizar la oración. La oración es ese acto, ¿verdad?, de abrir nuestro corazón a Dios, y Dios va a obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, quisiera leerles Juan 18:37, que dice, en ocasión de cuando Jesús fue llevado ante Pilato, ¿verdad? Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Realmente nosotros tenemos o somos participantes de este conflicto, pero sabemos, ¿verdad?, que Dios da testimonio a través del servicio, a través del hecho de perdonar a otros, y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que el carácter de Dios es de amor. ¿Con qué nos quedamos? En una última palabra, una última frase, ¿qué nos deja esta lección? Ante este conflicto cósmico, lo único que me da tranquilidad es que el plan de la redención está completo. Para mí sería, clarifica tus creencias sobre Dios. Yo creo que es algo muy similar, es creerle a Dios. Muchísimas gracias por participar en este estudio, y a ustedes también les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.